Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio de este podcast Negocios Inteligentes, un podcast donde nos encontramos con empresarios, emprendedores y generadores de confianza en la ciudad de Barranquilla y en toda Colombia. Hoy tengo el honor no solamente de entrevistar a un gran empresario, sino un gran amigo que se llama Pedro Otero. Él es el CEO de InCity, una empresa que está transformando Barranquilla, que está transformando la forma de ver los proyectos inmobiliarios y de cómo la gente va a vivir de aquí en adelante. Pedro, bienvenido a Negocios Inteligentes. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, Roberto. Qué bueno y qué honor estar aquí contigo hablando, porque además me da un poquito como de vergüenza que digas todo eso. Creo que estamos empezando. Creo que si bien sí hemos hecho unos proyectos bien interesantes y grandes, eh, lo que se viene tiene que ser más grande aún. Así Entonces, es. gracias por esas palabras, pero la verdad que con humildad creo que estamos empezando. Perfecto. Yo quiero que tú le cuentes a la gente desde esa sencillez que te ha caracterizado, que yo te he conocido en estos últimos años. Cuéntanos en unas pocas palabras quién es Pedro Otero y digamos qué pitos tocas, como decimos acá vulgarmente, con InCity. Ok. Dímelo con tus propias palabras. Bueno, con mis propias palabras, yo soy el fundador de InCity, una empresa que ya el año entrante vamos a cumplir 10 años. Soy arquitecto, también pues digamos soy líder de un gran equipo que hoy es InCity. InCity finalmente es un equipo, hoy somos más de 20 personas acá trabajando en esta compañía. Por supuesto que nos hemos destacado por liderar todos estos proyectos en el Gran Malecón. Ya vamos a tener el segundo proyecto, bueno, ya lo tenemos, que es Malecón 72 y pues han sido supremamente exitosos, pero son proyectos que es importante que sepan que no se hacen solos y que somos parte de un gran equipo aún más grande, ¿cierto? De un grupo empresarial que soporta todas estas iniciativas que nacen, sí, de InCity. Eso es. Para agregarle un poquito, pues creo que lo dije ahorita que soy arquitecto. Entonces, digamos, mi pasión sí es un poco el tema de los proyectos inmobiliarios. Eso diferencia un poco tal vez InCity de otras compañías que hacen el tema de promoción o de ventas. Más iniciativas, creo que no es solamente, pues me caracteriza, pues, digamos, mi tema emprendedor por InCity, sino que tenemos otras cositas, otras compañías, y soy socio, digamos, de varios ya negocios en este momento. Te quería preguntar, ya hablamos como de que eres fundador de InCity, pero a los emprendedores siempre le hacemos la pregunta de cuál fue esa necesidad que identificaste en el mercado o cuál fue el impulso que te hizo a ti iniciar esta idea de InCity. Bueno, InCity nace hace 9 años cuando regresé de Bogotá, principalmente. Y no nace como una empresa, digamos, con una idea súper clara de lo que iba a hacer, sino más como un nombre y como una marca. En ese momento yo estaba trabajando en Bogotá y recuerdo que regresé por emprender. O sea, yo regresé de Bogotá porque tenía ganas de construir un negocio. Y eso fue ya hace alrededor de 9 años. Cuando regreso de Bogotá, me conozco con uno de mis socios, que es Ricardo, y en ese momento Ricky, teníamos Ricky Vives. Ricardo Vives, claro. No, va, un teso, un tronco arquitecto. Así es. Entonces me conozco con Ricardo y nos unimos, yo, digamos, buscando, desarrollando lo que es la idea de InCity y a la vez siendo director de otra de las empresas pues, que tenemos, que se llama Diseños y Conceptos, que es pues ya el tema de desarrollo de espacios públicos y de diseño urbano. Ah, ok. Entonces eso fue ya hace 9 años, pero realmente InCity, como te digo, nació como una marca, como una idea. La primera idea que tuve era desarrollar un tema de crowdfunding inmobiliario. Rápidamente me di cuenta que eso no servía porque la ley no existía, eso estaba muy biche aquí en Colombia. Mejor dicho, no había mercado para eso y empezamos como a pivotear, como quien dice, a desarrollar ideas. Y un poquito antes, para contarles un poquito de mi experiencia, de dónde nace y porque yo sé hacer lo que sé hacer, y es que yo trabajé mucho tiempo pues en Bogotá, en el grupo Colpatria, en desarrollo de centros comerciales, desarrollo de vivienda social, y aprendí a estructurar O proyectos. sea, es una tronco de escuela, es una Así es, escuela espectacular. así es. Constructora Colpatria. Exacto. Entonces aprendí a estructurar proyectos y me di cuenta de que
hacer estructuración no solo le servía a las desarrolladoras, sino que tal vez tenía otros mercados, otros clientes. Entonces empezamos a hacer consultoría, empezamos a financiarnos con un poco de pues, plata de los clientes, con venta de consultoría, venta de conocimiento, hacíamos negocios de transacciones de terrenos. Primer proyecto grande que hicimos fue a partir de una consultoría, desarrollar un proyecto de vivienda social para la constructora Bolívar, que fue el primer proyecto BIS de renovación acá en la ciudad, pero así empezamos. Y eso fue, te digo, eso fue entre 2017 y 2020. O sea, 3 años apenas empezando a entender para qué servíamos, cómo hacer las cosas, qué es el mercado, quién paga qué, cómo. La verdad fueron 3 años de aprendizaje, duros, complicados, pero pues ahí empezamos. Pero fíjate una cosa, eh, fuera de cámaras y ahora nos estás contando, InCity nació como una idea de consultoría, de repensar qué hacemos con un lote y cómo volverlo un proyecto, pero hoy InCity es mucho más que eso. No, Sí, no, claro. no es una mera consultora, Así es es. un desarrollador inmobiliario que ve una idea, que transforma la idea en un producto, Así es. lo convierte en un producto y lo comercializa y obviamente le mete marketing, le mete muchas cosas. Obviamente Exacto. lo que nosotros estamos viendo, y lo digo como ciudadano de Barranquilla, es que InCity es como hoy el líder más visible en el malecón. O sea, es Exacto. como mejor dicho, la zona tuya es el malecón. Pero entonces yo siento que eso en estos últimos 9, 10 años debió tener un turning point. Y obviamente muchas veces los emprendedores nos enfrentamos a esos momentos en donde pensamos que la primera idea que nos sale a la cabeza, hey, es la que es. Así es. Ya, yo con esto voy a Sí. coronar, mejor dicho, llóralo. Y cuando empiezo a enfrentarme con la realidad es, no, esta vaina no me la van a pagar, aquí el empresario Exacto. es muy tacaño, o sea, salen muchas cosas. Entonces debieron pasar muchos años, creo que pasaron muchos años para Muchísimo. tú encontrar ese turning point. Quiero que tú les cuentes a nuestros espectadores cómo fue ese turning point y cómo no fue un momento mágico, sino una suma de momentos en donde se ve el esfuerzo que tú has hecho todos estos años. De acuerdo. Mira que tú lo has dicho, sí, nosotros nacimos, como te digo, y la empresa nace por literalmente el riesgo de crear algo, ¿cierto? En mi cabeza yo sabía hacer cosas, pero no sabía cómo se vendían ni para qué servían. Una de las primeras cosas que yo vi fue, bueno, mi consultoría y esto que yo sé hacer sirve al dueño del lote para vender su lote. Eso fue de los primeros negocios que hicimos y eran negocios que en papel parecían buenos, pero en la realidad, al revés, digamos que también requería mucho esfuerzo, demoraba mucho tiempo en desarrollarse. No necesariamente los mejores lotes eran los lotes que nos llegaban para hacer ese tipo de estudios. Entonces, al final, esa idea, pues digamos, como que se fue perdiendo y la fuimos desechando. Entonces, segundo, empezamos a ver que había una oportunidad en desarrollar proyectos en colaboración con constructores. Entonces ahí empezamos con los primeros proyectos que son de vivienda social. Eso fue también en 2000, sí, como 2018, 19. Y ahí fue como empezamos a descifrar, oye, que no solamente se trata de organizar o desarrollar la idea del proyecto, sino que imagínate que a mi cliente yo le pueda prometer, que en este caso es un constructor, o le pueda decir, oye, como yo conozco el mercado, yo sé cómo se va a vender esto, y yo te estoy prediciendo el futuro, que al final esa es la estructuración, es tratar de predecir el futuro. Imagínate que yo te diga, no solo te lo digo, sino que te acompaño en la venta. Que en Colombia los desarrolladores inmobiliarios realmente son constructoras o grandes que hacen todo muy bien, que son sí, unas, no sé, 20 en todo el país. Y hay muchas pymes, ya que son miles de pymes, que construyen y hacen proyectos porque les toca y necesitan poner a producir su capital y su gente. Entonces mi cliente era ese, mi cliente eran empresas de construcción, más bien pymes, más bien un poco más pequeñas, que les tocaba entrar a hacer desarrollo inmobiliario para construir, pero no sabían vender, no sabían hacer marketing, no sabían todo eso que nosotros dijimos, oye, aquí hay una oportunidad porque nosotros lo podemos aprender a hacer, ¿cierto? Y así empezamos, un primer proyecto. Salto al vacío literal, una oportunidad, bueno, vamos para adelante y vamos a estructurar y vender. Y eso hicimos, nos fue muy bien, vendimos muy rápido, marketing digital en ese momento. Digamos que una de las cosas que creo que me ha caracterizado es que ahorita lo aprendí porque lo estudié, pero antes era, bueno, hay paradigmas. Cuando yo empecé con el tema de vivienda social, la gente decía, no, que aquí la gente de vivienda social no tiene celulares,
no compra por redes sociales. Eso fue en el 2018. No, la gente aquí no se, aquí la gente se entera es por el volante, por el marketing tradicional. Y yo digo, no, eso no es así. Entonces yo empecé a estudiar, bueno, ¿será que las personas en este nivel socioeconómico tienen celular, tienen datos? Y me di cuenta que sí, por supuesto que los tienen. Ya Facebook estaba dando sus datos gratis, etcétera. Y nosotros, bueno, vamos con todo a marketing digital. Y eso nos diferenció y en ese momento competíamos con otros constructores con mucho más capital y igual íbamos súper bien en ventas y meses que les ganábamos y superábamos las ventas. Pero era simplemente por cambiar ese paradigma de la construcción tradicional que decía, no, aquí hay es que volantear, marketing normal, pop, sí, todos esos esfuerzos que hoy en día pues ya tú casi que ni los ves, porque todo se ha volcado 100% al marketing digital. Entonces así empezamos, luego fuimos haciendo proyectos diferentes. Uno de los grandes retos ha sido, honestamente, conseguir buenos aliados y constructores, digamos, que cumplan contigo. Porque tú puedes vender, digamos, pero si tu constructor pues, No se alinea no se contigo. alinea contigo, las cosas no van a salir bien. Y ahí empezamos a realmente tener más proyectos. Y pues Vive Río ya es un punto de inflexión. Vive Río ya es un proyecto que digamos, es una súper oportunidad que lo mismo, para adelante, y ahí sí ya crecimos. O sea, aquí yo lo que quiero que ustedes vean, sobre todo los jóvenes que quieren empezar a emprender de la historia de Pedro y de InCity, es la persistencia. O sea, yo creo que la resiliencia, la persistencia, el no me rendí por este lado, voy a tocar por otro lado y voy a ser fiel a mí mismo, que es eso de yo encontrar clientes que se alineen con mi visión, yo creo que es parte del camino del éxito de InCity. Y yo Sí. creo que eso es el mensaje que yo quiero desglosar acá. Gaby, tú querías preguntarle algo a Pedro. Sí, yo te quería preguntar, este podcast más que todo se ha hecho realmente para visibilizar al costeño y al barranquillero en el tema de el emprendimiento. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Todos sabemos que Barranquilla es una ciudad difícil, una ciudad totalmente diferente a Bogotá, sobre todo en el mercado inmobiliario. ¿Cuál fue esa decisión de ustedes de entrar al mercado inmobiliario en Barranquilla? Mira, yo más que una decisión, vuelvo y remonto a mis orígenes, fue lo que aprendí a hacer. Yo soy arquitecto. Yo tenía un tema también como de ego y de pasión por hacer proyectos. O sea, yo trabajé en Colpatria, bueno, como te comenté al Ajá. principio, y éramos una empresa, no éramos, yo no, inicialmente no estaba en el grupo Colpatria, sino en una especie de startup de Colpatria que se llama Ópera, que estaba diseñada para hacer centros comerciales y usos mixtos. Y mi gran frustración era que yo estructuraba, no sé, 50 proyectos y no pasaba nada, porque ningún proyecto se volvía realidad. Eso era una súper frustración. Segunda frustración, miércoles, quiero emprender. Bogotá es una ciudad muy costosa, no conozco a nadie. Realmente cuando regreso a Barranquilla me di cuenta que tampoco conocía a nadie, pero por lo menos estaba aquí con mi familia, muy cerca a mi familia. Y honestamente no fue una decisión de entrar al mercado inmobiliario, sino que fue de todo lo que yo sé hacer, lo mejor que podía hacer y por lo que más me podían pagar, porque realmente es un mercado muy grande y había oportunidades de innovar muy grandes y yo quería era eso. Pero tú dices que ya tienes una experiencia de casi de 10 años. De esos 10 años, ¿cómo sientes que ha cambiado el mercado en Barranquilla? Sobre todo con el impacto de ustedes. Pues el mercado de Barranquilla ha cambiado mucho. Cuando yo empecé, literalmente sí, hace casi 10 años, para el año entrante, eso fue hace 9 años, pues realmente aquí no se sentía tanto un ecosistema de empresas. O sea, no habían tantos ni aceleradoras, no había tantos programas que acompañaran. Sí recuerdo, yo estuve en los primeros programas de Endeavor, pero era el único. Sí. Hoy ya hay muchos. Entonces, aprendiendo literal. Eh, Empecé a ver que surgían empresas nuevas, empecé a ver cómo surgió Cumbia, por ejemplo, y yo decía, wow, o sea, que están haciendo software aquí en Barranquilla y que ya tengan un edificio para Silicon Valley, es como que ahí es posible. Eso fue la época cuando empezó también Rappi, ¿cierto? O sea, Rappi empezó. ¿Quién no tuvo la idea de Rappi? Pregunto yo. No, Todo el mundo tuvo la idea de y Rappi, pero tú, ¿quién lo logró escalar y desarrollar? como Rappi ninguno, pero aquí en Barranquilla, no sé si tú te acuerdas, hubo una aplicación de domicilios también, También, claro. que después compró una empresa brasilera. No me acuerdo ahora cómo que se llama, pero es el mismo sistema de domicilios.com de Rappi, pero es que Rappi Sí. le pegó con Y Combinator Así es. fuerte. Así Y es. no fue fácil, fueron No, muchos años. muchos años de pitch, dele. Entonces empezó como a crear esa magia de emprender, honestamente. Y ha cambiado sustancialmente. Yo creo que hoy hay mucho más oportunidades de aprender y de no estar solo
¿cierto? Y no sentirse loco por querer hacer cosas grandes que antes. Y puntualmente en el tema PropTech creo que todavía hay mucho camino, creo que apenas está empezando. En Barranquilla no hay casi empresas que se estén metiendo en el tema de PropTech. No lo hay. Yo soy miembro de Colombia PropTech, ahorita te comentaba de que ahí hay 180 empresas y hay una empresa de Barranquilla que somos nosotros. Entonces, obviamente eso genera un centralismo muy fuerte y uno pues es miembro, pero no tiene la oportunidad de conectar con todo lo que está pasando y que obviamente pasa muy fuerte entre Bogotá y Medellín. Yo te quiero preguntar, ¿qué crees que le falta? O sea, yo sé que Barranquilla ha avanzado bastante en el Ujú. tema inmobiliario, pero bastante. Y mucha gente del interior nos ve con envidia de pronto de la buena. Pero yo te pregunto, ¿qué crees que le falta a Barranquilla y a la costa o a la región Caribe para dar un salto cualitativo mejor para el tema inmobiliario? Y para ti, tú que eres un arquitecto que tiene buen gusto, porque se nota en los diseños que has hecho, ¿cuál es tu ciudad referente para dar ese salto cualitativo en el mundo? Bueno, Barranquilla ha avanzado muchísimo con todo digamos, el tema del desarrollo urbano, ¿cierto? Estamos en un país en que primero está la norma y después empieza la acción. Entonces, Barranquilla empezó su visión de ciudad del río y ciudad conectada con un nuevo plan de ordenamiento en 2014, que fue una fecha en la que también yo estaba regresando y eso fue para mí una tremenda oportunidad porque yo, pues un nuevo POT, bueno, si te lo caleteas y lo estudias, vas a poderlo aplicar y eso nadie lo hace, ¿cierto? Entonces yo era, pues, bueno, voy a estudiar esta vaina muy bien y estas normas muy bien. Entonces ha dado muchos saltos, sin embargo creo que estamos muy lejos de tener un transporte público eficiente, no solo transporte público, sino un transporte privado. Yo soy crítico del sistema aquí de semáforos, complicadísimo. O sea, la movilidad cada vez está peor. Eh, Siento que ahí hay una gran oportunidad, ¿sí? De desarrollar más circuitos de ciclovías, más programas que incentiven a bajarse del carro. Y está el paradigma, vuelvo con los paradigmas, que hace calor, que la inseguridad, sí, de acuerdo. Pero ¿qué fue primero? O sea, el programa o la seguridad o el calor, no podemos bajar el frío. Y ahorita que me preguntas de una ciudad referente, pues por supuesto que creo que lo que ha logrado Medellín es respetable. Sí, es una ciudad que ha avanzado muchísimo en eso, con unas ventajas, que ya no hace tanto calor como en esta ciudad, ¿cierto? Mm. Cada vez está peor, digamos, que el clima cambia, pero tienes un sistema de transporte que te conecta. Me he sorprendido que uno pudiera salir digamos, de la zona del poblado, montarse en el metro y llegar hasta el parque Arby, pasar por un sistema, digamos, que te conecta y que te sube hasta el morro. O sea, todas esas oportunidades de conectividad siento que nos hacen falta. Somos una ciudad muy desconectada todavía. Es decir, hay una ciudad en el norte y hay otra ciudad tal vez en el área Yo, metropolitana restante. yo quisiera decir incluso en Bogotá, en Barranquilla, hay algo que pasa y es que uno tiene que parar el bus y preguntarle al señor del bus por dónde va a pasar o leer los letreros. Sí, no, Y es impresionante que en ciudades como Bogotá y Medellín, yo sé que para muchos no será impresionante las personas que nos escuchen de grandes ciudades, ustedes tienen la capacidad de ver por dónde va el transporte público, en qué estación, ustedes pueden poner de dónde van a salir hasta dónde van a llegar. Y creo que lo que tú dices es esencial. Las personas tienen que saber cómo incluso coger transporte público, porque incluso para los extranjeros es más fácil claro. ubicarse de una aplicación y saber cómo llegar y cómo conocer Y Barranquilla. la cultura, manejar en Barranquilla es difícil. Uno que ya No, maneja en Barranquilla, literalmente puede manejar en cualquier parte del mundo, el bus se te atraviesa por la mitad, la ese no moto. siente, se te mete a la derecha, te cruza. O sea, la realidad es que el transporte y falta cultura vial es una de las grandes debilidades de la ciudad. Sin embargo, creo que sí, próximamente ojalá que se empiecen a generar proyectos que las resuelvan. Han habido proyectos que no se han desarrollado, como el tema del tren ligero que iban a hacer en la 30, que eso se enredó, no salió. Hay Ah, muchos sí. proyectos estructurados, pero yo creo que todavía falta como meterle más a esa línea. Yo estoy viendo otra cosa y es parte de lo que para mí lo que ha logrado InCity con todos los proyectos que está desarrollando en el malecón es un concepto que yo estoy seguro que tú dominas incluso mejor que todos los que estamos en esta sala, y es el concepto de las 15-minute cities, que son, o el concepto de la ciudad de 15 minutos, el concepto donde tú te mueves, vas al colegio, el colegio de tus hijos, todo lo resuelves dentro de una misma zona. ¿Tú ves eso posible
en varias zonas de Barranquilla o ves un bastante largo trecho para llegar a eso? Digamos que el malecón es el perfecto caso para poder desarrollar una real ciudad de 15 minutos porque hay que tener en cuenta que la movilidad se mide, como tú lo has dicho, en minutos y no en distancia. Sí, Entonces, tú estar en la 72 o en la 80, en el malecón estás a 15 minutos literalmente de muchas cosas estratégicamente ubicadas que de pronto no están en el malecón porque no se han desarrollado aún, pero están a 10 o 15 minutos de que llegas a ellas. Entonces yo, por ejemplo, que vivo en el Prado está literalmente a 5 minutos en carro del malecón, o sea, no te demoras absolutamente nada. La zona donde está las Américas, que es el centro como donde está todo el centro empresarial, también está muy conectado con el malecón. Ve y desarrolla eso en otras zonas de la ciudad o digamos hacia donde está creciendo Barranquilla, que tal vez más hacia el norte, pues estarías muy desconectado, tienes que construir y reconstruir un ecosistema que va a tardar muchos años. Por supuesto que para que haya una real ciudad de 15 minutos en el malecón todavía faltaría que tuviéramos universidades en el malecón o por lo menos a 5 minutos, colegio. colegios, centros de salud buenos. Entonces, esta es la oportunidad de construir una ciudad dentro de la ciudad. Así lo veo yo. Eh, Barranquilla tiene la ventaja que no tiene otras ciudades y es que tenemos mucho suelo de expansión, Ah, sí. ¿cierto? Y eso nos va a permitir un crecimiento. Nos va a permitir un crecimiento y por supuesto que allá se deben construir también ciudades de 15 minutos. Eh, Creo que ya los desarrolladores inmobiliarios, los grandes, están abriendo la mente a no solo hacer viviendas, sino empezar a hacer otros usos. Porque tú no puedes hacer 20.000 viviendas sin asegurarles un colegio, un equipamiento público y privado, sin tener temas de salud, sin tener parqueaderos, sin tener comercio. Entonces, creo que vamos bien, creo que falta mucho, pero creo que ya se está empezando a abrir la mente a que se construye ciudad y no solamente vivienda. Correcto. Ahora viene la pregunta de innovación, que creo que es lo que realmente nos tiene aquí sentados hoy, porque Así ustedes es. son líderes PropTech en Barranquilla y creo que incluso en el Atlántico, pero hablemos de cómo eso los ha posicionado, porque ustedes, como tú dijiste, no son una constructora realmente, tampoco son los arquitectos de siempre. ¿Cómo sienten que los ha posicionado como líder PropTech actualmente? Pues encontramos nuestro lugar en el mercado y un modelo de negocio diferente. Eso va muy relacionado con este libro de la estrategia del Océano Azul que lo recomiendo. Fue de los primeros libros que yo me leí cuando dije voy a emprender. Y es cómo no compito, sino que colaboro con los otros actores. Entonces yo les dije, te dije antes de entrar en la entrevista que yo estaba en la Lonja. Ujú. En la Lonja de Barranquilla y hay, no sé, 70 inmobiliarias. Hace un par de semanas tuvimos un desayuno con ellas y las invitamos a promocionar Malecón 72. Van con nosotros en el negocio, compartimos el negocio. Entonces no somos competencia de O las sea, se inmobiliarias. comen el pastel juntos. Exacto. Entonces hoy tenemos un proyecto que es el 40% de las ventas de toda la ciudad, que es Malecón 72, del mercado noviz. En Sí, el primer trimestre fue el 40% y los estoy invitando a participar y colaborar para vender este proyecto. sí. Entonces encontramos un lugar en el mercado eh, y eso es un poquito lo que hace diferente a una empresa de otras. Porque si tú entras y eres un competidor más, literalmente se te cierran las puertas a la colaboración. Entonces, eso, y cuando tú mencionas PropTech, es porque pues, la gente dice, bueno, ¿InCity qué hace? ¿InCity vende? No, nosotros nos apoyamos en la tecnología 100%. Desde que nacimos, les comenté, uno de los primeros hallazgos fue, oye, vamos a meternos en este tema de marketing digital, que todavía esto está en pañales, ¿cierto? Para la industria, pero hoy nosotros tenemos desarrollo de software propio para gestionar la venta de los proyectos, para gestionar la relación con el cliente, nosotros tenemos un super CRM ya con 50.000 contactos, donde, digamos, hemos administrado, y eso nos cuesta además un ojo de la cara, pero eso es lo que nos permite comunicar efectivamente a toda nuestra base de datos, pues cada vez que hacemos algo, nos hemos preocupado por crecer nuestras redes sociales, nos hemos preocupado por generar contenido de valor, eh, cada vez que sale alguna cosa nueva digamos, de software, de innovación, buscamos cómo la aplicamos, o sea, está en la cultura de la empresa, probar cosas nuevas, apoyar otras empresas PropTech que nos prestan servicio y nosotros decimos, pero ahorita me comentaste lo de la maqueta, pues es un proveedor de Colombia PropTech que lo hace, entonces nosotros los contratamos y nos apoyamos en ese desarrollo No, yo, tecnológico. yo te voy a decir algo que yo he notado. Tú sabes que yo, digamos, duré muchos años en el sector fiduciario
Y cuando uno va a gremios como Camacol, que es muy tradicional, uno ve mucho la competencia. Y cuando tú te vas a gremios como PropTech, por ejemplo, Colombia PropTech, PropTech Latam, Ujú. que yo personalmente tuve la oportunidad de estar en México, piensan mucho como lo que tú acabas de decir. Sí, piensan mucho en, no somos competencia, somos aliados. Así es. Somos aliados estratégicos y eso hace que el ecosistema entre sí sea mucho más fuerte. Ahora, yo quiero que tú nos hables de algo que es de los mensajes que quiero que se les quede más a los jóvenes emprendedores que nos ven. Y es, tú que eres un tipo joven que estás liderando una empresa importante para Barranquilla y para Colombia, ¿qué aprendizajes has tenido liderando una empresa en un sector tan tradicional como el inmobiliario? Porque tú eres un tipo que te has caracterizado, te lo digo, yo se lo digo, que yo este man lo conozco hace años y es un tipo que siempre ha sido innovador, siempre ha procurado ir un paso adelante y estás en un sector, trabajando en un sector demasiado tradicional. ¿Qué aprendizaje te ha llevado a liderar una empresa en este sector tan tradicional? Digamos que liderar una empresa hoy, que ya somos un equipo grande, me he tenido demasiados aprendizajes como persona, como líder. Me ha tocado reaprender muchas cosas. Hoy estoy en un proceso de coaching también, porque cuando ya tú empiezas a tener tantas personas que dependen un poco de ti o de tus decisiones o de tu visión o quieren que tú, digamos, hables de eso, eh, no es fácil porque al final uno no aprende eso. ¿Sí? No, o sea, tú en el colegio ni en la universidad te dijeron, oye, así se lidera. Yo lo único que pude haber aprendido tal vez en mi formación de gerencia de proyectos, que pues digamos tengo una especialización en eso, tuve un pequeño capítulo de talento humano que además me apasionó y me gustó mucho, y empezar como a meterme en todos estos temas de liderazgo, leyendo a Daniel Goldman, etcétera, Mm. y que es un Inteligencia excelente, emocional. exacto, inteligencia emocional, porque uno cree que es bueno hasta que se da cuenta de todos los errores que tiene y todas las cosas que trae de su niñez al liderazgo y que cómo todo eso te afecta. Entonces, eh, realmente he tenido millones de aprendizajes, creo que todavía no lo hago como quisiera hacerlo, creo que todavía tengo mucho por aprender. Y cuando hablas de cómo te sentiste o cómo lo hiciste dentro de esta industria que es tan tradicional, pues creo que eso es lo que al final ha sido como mi ventaja, eh, porque pues no, o sea, eso es lo que necesitan al final, ¿cierto? Salir de esa zona de confort porque es una industria que viene golpeada, o sea, es una industria que está dura, o sea, la construcción en Colombia está dura. Sí. eh, Cambios de política, del tema de mi casa ya, tenemos empresas grandísimas que están como que diseñadas para un segmento y de repente te cambian todas las reglas del juego, el tema de ventas, de marketing, mejor dicho, ya, pues ya no, algunas no pueden hacer infraestructura porque no lo ven, entonces se tienen que meter en desarrollo inmobiliario, entonces al final todas esas revolcones, pues al final son oportunidades para los que Claro. digan, oye, aquí hay una oportunidad. Eh, Aprendizajes muchísimos. Uno es que no sé si lo tocamos al principio de la conversación, es como que hey, tienes que trabajar con personas que se alineen con lo que tú eres. Entonces el tema de los valores, que a veces suena como tan efímero, es súper importante. Tienes que elegir a tu cliente, tienes que saber con quién vas a trabajar, porque ahí es donde está literalmente tu reputación, ahí es donde está el éxito o no de tu negocio. En mi caso, somos una empresa en la que tenemos clientes corporativos y muchos clientes inversionistas. Y hoy tenemos realmente dos clientes corporativos o tres, bueno, tres clientes corporativos muy poquitos y mil y pico de clientes inversionistas. Entonces, encontrar ese equilibrio, saber, bueno, ya quiero crecer o quiero llegar a otros mercados, entonces como que con quién sí y con quién no elegir y pues obviamente hay oportunidades y saber renunciar a las oportunidades porque hay veces que, bueno, esto es una oportunidad y tal, pero si tú dices, pues esto no, este no se alinea o los estudios, el estudio que hice no me da los buenos resultados o simplemente la reputación no está tan chévere, tú Ah, prefieres no meterte claro que no. porque, porque eso es lo más importante, conservar la reputación de tu empresa. Y cuando se pierde es muy complicado recuperarla. A día de hoy, que estamos grabando este podcast,
Barranquilla inauguró creo que el día de ayer el tema de la OSD y ustedes tienen un proyecto llamado Vive Río, que ya es visible, ya uno lo puede ver justamente en el Malecón del Río, donde se va a llevar a cabo el tema de la OSD. Te voy a preguntar, porque ha salido mucho en las noticias, incluso en Forbes salió, o sea, ustedes hacen parte incluso de las fotos que están en el artículo, o sea, ya no es nada más Colombia, es a nivel mundial. ¿Qué se siente estar en esa conversación? ¿Qué se siente ser parte de eso, de poner tu granito de arena a Barranquilla? Sí, eso pues obviamente genera como un orgullo de equipo y personal de tener un proyecto pues tan emblemático, y el orgullo va a ser más aún el año entrante que se empiece a entregar el proyecto y ya se pueda habitar. Eh, Al final es un granito de arena, vuelve y juega, no es un proyecto mío solamente, es un proyecto de un gran equipo, y creo que todos estamos supremamente orgullosos de lo que se ha logrado con Vive Río y lo que se viene ahorita con otros proyectos que también estamos organizando en la zona. Estamos dando un ejemplo. A mí me parece de las cosas más chéveres es que, no sé si eso la gente no lo sabe, pero nosotros organizamos un concurso de arquitectura para Vive Río. Entonces, como que recuperar esa metodología y recuperar que, bueno, los proyectos no necesariamente nosotros tenemos todas las razones y nosotros vamos a hacer el diseño y ser como que súper cerrados, sino como que, oye, como esto es una construcción colaborativa y vemos posibilidades para este terreno que es el de Vive Río, que además es un terreno espectacular, ¿sí? Una super ubicación. ¿Cómo logramos construir algo que se volvió ejemplo y que seguramente es referente para lo que se venga en esta zona de la ciudad? Eso para mí es el mayor aporte que hemos hecho, aparte, pues obviamente de que es un proyecto muy exitoso comercialmente, es decirle a otras empresas desarrolladoras se puede hacer un buen diseño, se puede hacer una cosa emblemática, se puede hacer proyectos innovadores, y que no hubiéramos de pronto hecho una ciudad pues toda como súper igualita, todos los proyectos igualitos, que al final eso es una de las cosas que a mí como que me preocupa, ¿sí? A veces dejamos de lado el tema estético y realmente cómo se ven los proyectos también es muy importante. Cómo se ve el skyline de una ciudad, este tema de las terrazas, este tema de la curva, todo eso ha aportado a lo que se va a venir para la zona positivamente. Entonces, eso para mí es una de las cosas que más me llena de orgullo. Claramente esto apenas es el principio. El malecón son miles de viviendas, miles de proyectos, miles de metros cuadrados, bueno, más de miles de proyectos, miles de metros cuadrados que se van a desarrollar. Vive Río tiene 100.000 metros cuadrados Gigante. construidos. Este es el proyecto más grande que se ha hecho en Barranquilla. Espectacular. Sí. Y se van a venir cosas más grandes. Entonces creo que Barranquilla es una gran oportunidad para que muchos inversionistas puedan entrar a este sector y pues desarrollen esos proyectos estratégicos que tienen en mente. Yo te voy a preguntar algo. Siento que está esa idea para muchas personas jóvenes que seguro estuvieron en tu posición, que se quieren ir, que todos nos queremos ir de Colombia, todos nos queremos ir de Barranquilla. Y quisiera que les dieras un mensaje como de vale la pena construir país, vale la pena construir su ciudad. Sí, no, 100%. Y digamos que no solamente, o sea, Barranquilla es una tremenda ciudad. Me parece que es una ciudad que si bien todavía tenemos cosas por desarrollar, ahí es donde está la oportunidad, de cierta manera. Tú te vas a otras ciudades y de pronto tienes un mercado mucho más grande, unas cosas mucho más desarrolladas, un ecosistema más desarrollado, pero por supuesto que hay una apuesta y la sangre te llama, o sea, la familia. A mí puntualmente me llamó mucho la familia, o sea, estar cerca de mis Tú te consideras papás. más muy familiar. Sí, sí, estar cerca de mis papás, cerca de mis sobrinos, mis hermanos, me pareció fundamental porque al final es tu red de apoyo. Entonces, tú te puedes ir, pues cada quien decide, ¿cierto? Dónde hacerlo, pero no creas que en otra ciudad va a ser más fácil. Va a ser igual de duro o más duro inclusive que hacerlo en tu ciudad de origen, Sí, donde con tu red de tienes... apoyo. O sea, que si no Exacto. tienes tu red de apoyo es muy Muy complicado. fácil, o sea, tú emprender y la gente dice, bueno, cuando empiezan o cuando empezamos, pensamos que a los 6 meses estamos facturando y ganando plata. Y no es así, pasan años. Tú si tienes la posibilidad de estar con tus papás un tiempecito, mijo, aprovéchala porque ahí no tienes que pagar arriendo, ¿cierto? O también te puedes ir a una ciudad y si tienes una visión mucho más grande y en tu cabeza solo está emprender una ciudad como Bogotá o como Nueva York, como Miami, pues también lo tienes que hacer.
pero por supuesto que se puede hacer desde Barranquilla también. Y va a ser para mí mucho más fácil, ¿no? Yo quiero cerrar esta entrevista contigo, o esta conversación más que todo, y quiero que tú me digas a mí, nos digas a nosotros, ¿cuál es la ciudad que tú te sueñas? O sea, si tú tienes hoy, se te aparece el genio de la lámpara de Aladino y te dice, Pedro, pídeme un deseo para la ciudad de Barranquilla y tú lo pudieras lograr, ¿cuál sería ese sueño? Yo creo que es que se puedan terminar o se puedan materializar cosas que ya hemos visto para la ciudad. Aquí hay, por ejemplo, un plan que es el de Barranquilla 2100, me parece muy, muy interesante y muy acertado. ¿Qué cosas están pasando en la ciudad en esa visión, que además es desarrollada por BRC Singles Group para la ciudad de Barranquilla, que no existen hoy, ¿cierto? Entonces tenemos un tema de energía, ¿sí? Tenemos seguramente un tema de producción de energía solar. Barranquilla tiene muchísimo suelo que de pronto está sobredimensionado para la cantidad de viviendas que necesitamos. Necesitamos agricultura urbana, necesitamos también agricultura, o sea, creo que estamos súper flojos, o sea, es increíble que en Israel, en desiertos, puedan construir cultivos hidropónicos, aquí no podamos sembrar una manzana. ¿No? O lo que pasó, por ejemplo, en Dubái, Riyadh, Abu Dhabi, que hicieron unos tremendos proyectos inmobiliarios en el desierto. Exacto, entonces aquí tenemos el suelo, tenemos la posibilidad, o por lo menos tenemos el río Magdalena al lado, o sea, aquí tenemos agua. Tenemos una esquina que es el río Magdalena y el mar Caribe. Sí, y el río Magdalena te ofrece agua que puedes tratar, que es el agua que tomamos aquí todos, además para crecer la ciudad. Ya hay unos esfuerzos para que la ciudad crezca hacia el norte, pero entonces creo que falta un poquito más de esa planificación territorial en función del futuro. Ya las familias ya no son tan numerosas, tan grandes, seguramente la población va a crecer, pero van a ser otros tipos de familias. Entonces hay que evaluar esa gestión del suelo para realmente que se materialice esta visión de ciudad. Entonces no es la que, o sea, si tú me dices cómo te sueñas la ciudad, yo es como que, oye, que se hagan los planes que tenemos, que se materialicen esos planes y esas visiones que ya están construidos. Para las personas que no lo conocen, seguramente en Google lo pueden encontrar. Barranquilla 2100. Barranquilla 2100, un gran estudio, que se materialice esa ciudad del río, que es toda esta zona del malecón, con proyectos súper estratégicos, innovadores, que haya diferentes tipos de viviendas, que haya también, pues sí, clínicas, marinas, escuelas, universidades, que podamos montar la bicicleta, que haya menos inseguridad, ¿cierto? Problema fuerte de inseguridad, que el tráfico sea más sostenible, que sea más caminable. Eso es una de las cosas que yo creo que logra hacer el malecón, y es recuperar esos andenes. Ya también hay muchos proyectos que están buscando recuperar los andenes, que eso es teso, aquí no, Es no vivir la ciudad en la calle. literalmente, Que es lo que uno, por ejemplo, cuando va a una ciudad como Barcelona, tú la vives en la calle. O sea, 100%. te gusta caminarla, tomar Exacto. el bus, tomar el metro. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en el Prado, me parece de las Ah, zonas más chéveres. yo te envidio, porque Me- a mí me encanta el Prado, a mí me enamora Exacto. el Prado. Entonces yo vivo en el Prado, en el último edificio que hicieron en el Prado, que se llama Revive 60, que también lo vendimos. Eh, es una zona que tú puedes caminar. Y no es más allá que hay andenes y que te han respetado los antejardines como antejardín y los bordillos como bordillos y no son parqueaderos. Entonces, simplemente un tema de cultura, un tema de que tú puedes caminar 3 o 4 cuadras y me encanta caminar en la zona. Hay gente que dice, no camines que te van a atracar y pues a mí no me han atracado, por lo menos, ¿cierto? Eh, Puede pasar, sí, por No supuesto. llame esa vaina. Toca Total. madera. No Porque, vayamos a porque salar a está, Pedro. está la percepción de inseguridad, pero ese tema del barrio, de poder caminar un par de cuadras, unas 3 o 4 cuadras a la redonda sin tener que usar el carro, lo puedes dejar ahí parqueado, me parece fabuloso. Pasear el perro sin tener que esquivar carros, que es lo que pasa tal vez en otras zonas de la ciudad, me parece En la mayoría de la en la ciudad, realmente. entonces eso no debería pasar en la Ciudad del Río, en el Malecón, que además tiene unas normas urbanísticas especiales que buscan no permitir eso. Es que de hecho eso no está permitido en la ciudad, simplemente que se hace, ¿cierto? Hay un tema de cultura, un tema de que, no tanto del constructor, sino también del propietario que lo permite o que simplemente no le importa y remodela y hace. Hay muchas cosas que afean la ciudad y que eso no debe pasar en las nuevas zonas de la ciudad como estas.
pero también depende de nosotros como propietarios de las casas, de los terrenos, pues no permitirlo, ¿cierto? Si hay un antejardín que está hecho para poner árboles, pues miércoles pongamos árboles, pongamos, porque eso se hace y se diseñó para que baje el calor de la ciudad. Pero Sí. también depende un poquito de la responsabilidad de la alcaldía de solucionar, por ejemplo, el tema de parqueaderos. Aquí no tenemos red de parqueaderos públicos, está planificado, está en el POT, pero pues no hay, ¿sí? O sea, o si hay, pues no los conozco, muy pocos, No, y, no, no. y la red automotriz, en cambio, ha crecido sustancialmente, entonces ya estamos teniendo problemas de esos. Em, y yo creo que esa es la ciudad que yo me sueño, ¿no? No es una ciudad muy diferente de lo que tú has dicho, de lo que pasa en Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires, que son ciudades que tú puedes caminar y que tú ves. em, Uno de los temas que también nos preocupa es que cuando se hacen desarrollos inmobiliarios, no tanto, Viva el Río, por ejemplo, es un desarrollo inmobiliario enorme, a gran escala, pero nos preocupamos porque en los primeros pisos hubiera comercio. Entonces vamos a tener ahí 5.000 metros cuadrados de comercio, de restaurantes, o sea, los primeros pisos van a tener vida. Entonces los constructores también tenemos la responsabilidad de que esos primeros pisos no sean simplemente rejas por una manzana completa, que pasa, porque eso genera inseguridad, eso genera algunos problemas urbanísticos, no le da vida a las calles. Y son pequeños detalles como meterle unos locales comerciales en los primeros niveles que ayudarían a que la ciudad literalmente sea más agradable. Eso. Entonces yo creo que lo que nos ha dejado, bueno, a mí me ha dejado este podcast es el tema de colaborar. O sea, se tiene que colaborar entre emprendedores, entre empresarios, pero también con las personas de a pie. A la gente le falta mucha empatía para... La empatía viene con el hecho de que uno puede colaborar con la persona que uno le tiene empatía. Entonces yo creo que falta eso, pero también uno tiene que poner su grano de arena, no esperar todo el tiempo de los demás y Sí, también innovarse todos los días, porque creo que has dicho que tú lees un montón, que te tratas de reinventar todos los días y eso creo que es lo que hemos visto sobre todo en los emprendedores que hemos entrevistado, de que es reinventarse todos los días, es aprender algo nuevo todos los días y no quedarse en lo mismo todos los días. Ser humilde y Sí, saber que uno no no se la las sabe sabe todas. no te todas, la sabes poder toda. aprender de Ni los la tienes todo demás. resuelto. 100%, así es. Completamente de acuerdo. No, la verdad es que me encanta hablar de emprendimiento, me encanta conocer emprendedores y pues hay mucho por hacer aquí en Barranquilla todavía. Claro. Bueno, te queremos dar las gracias. Quiero que ustedes referencien a InCity como uno de los negocios inteligentes en Colombia, en Barranquilla, en la región Caribe. Tuvimos el placer de hablar con un llave que, entre otras vainas, aquí ustedes no lo han visto, pero este man tira buena trompada. Hemos entrenado boxeo, o sea, trompada de boxeo de entrenamiento. Una gran persona, un tipo muy inteligente, pero sobre todo ha tenido la sencillez, la humildad de abrirnos las puertas de tu casa, que es InCity. Es una sala de ventas súper amigable con los clientes. Ellos tienen varios proyectos, no solamente Vive Río, tienen Malecón 72, Aura Torre Médica. De entrada, te voy a comprometer en este podcast y es que vamos a hacer un próximo capítulo para hablar de la historia del Malecón, porque yo sé que hay una historia. Tú eres un tipo muy apasionado con la historia, sobre todo por tu curiosidad con la historia arquitectónica de Barranquilla y tenemos que hablar de la historia del Malecón. Pero eso yo creo que nos da para otro capítulo, ¿cierto, hijo 100% Pedro? de acuerdo. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias, Pedro. A los que no están viendo en la cámara, atrás está Andrea, que ella también ha sido clave en este podcast. Y bueno, gracias a todos ustedes y nos vemos en Negocio Inteligente.